mes de febrero vinieron una organización, se llama OKF. El presidente de OKF nos habló sobre un evento, Semana Cultura Coreana en Cuba. Comenzamos siendo un club de fans en el año 2015. El 18 de abril del 2015 fue la primera reunión en casa de Magalis Domínguez como un club de fans de amantes de la cultura coreana, de los doramas, de la música K-pop. Para el año 17 es que la Dirección Municipal de Cultura de Plaza de la Revolución decide asumirnos como proyecto sociocultural comunitario, que es lo que somos hoy. Éramos 20, 30 al principio, hoy somos ya más de 10.000 miembros amantes de la cultura coreana. El día 9 de octubre es el día de Hangul, el día del alfabeto coreano. Entonces, conmemorando esa fecha entre cultura coreana y cubana aquí entre juntos, es una celebración conjunta de cultura. Para nosotros hoy, para la Dirección de Cultura del Consejo de la Administración Plaza de la Revolución, es un éxito y una profunda alegría tener en cuenta que estamos celebrando la primera semana de la cultura coreana. Fue una sola entrada de coreanos masivamente en el 21. Llegaron el 25 de marzo de 1921, en el siglo pasado. Llegaron por el puerto de Manatí, porque venían a trabajar en el Central Manatí, pero allí ya no había trabajo. Llegaron en la época de las vacas flacas. Y como lo que ellos venían de México, como lo que ellos habían trabajado en México era el enequén, alguien supo que en Matanzas había una fábrica de enequén y plantaciones de enequén, porque ellos siempre trabajaron en la parte agrícola. Y vinieron para Matanzas, pero todos no encontraron trabajo. Y una parte emigró a Cárdenas y otra a la capital, que es donde más oportunidades había. En realidad en Matanzas no quedó el grueso, pero sí tuvo la característica de que como la fábrica de Jarcia les dio un lugar donde vivir juntos, pudieron mantener por 3 décadas las costumbres, las tradiciones, las comidas, escuela, religión coreana. Es la única aldea coreana que existió en toda Cuba. Se ha encargado de reforzar la cultura coreana en Cuba, de que las personas que no la conocían la conocen. Bastante bueno.
¿Y a ti te gusta la cultura coreana? A mí sí, me encanta. ¿Te encanta la cultura coreana? Y a ver qué te parece, porque es primera vez en Cuba que se celebra la Es semana. verdad, y me alegro bastante de que estén celebrando la Semana de Cultura aquí en Cuba, porque nunca lo habían hecho y de verdad son más oportunidades que nos están dando de conocer la cultura. Me parece súper bien. Yo soy bastante nueva en este mundo, pero me encanta desde el idioma, las tradiciones, los grupos de K-pop, los dramas, todo. Y en general lo que se ha hecho aquí ha sido muy interesante, diferente, sobre todo diferente. Y me ha motivado a ir a todo, he ido a todo lo que se ha hecho he ido y me encanta. No solo en Ciudad de La Habana, tenemos en todo el país afiliados. Esto se ha extendido, esta ola coreana en Cuba se ha extendido fuera de La Habana y ha abarcado casi toda la nación. Desde toda la isla nos llaman, gente que se anota, gente que pregunta por actividades de la cultura coreana. Entonces realmente hemos logrado tener un movimiento casi que a nivel nacional, a pesar de que Arcor todavía sigue perteneciendo a la Dirección Municipal de Cultura de Plaza de la Revolución. Hemos tratado de ir sedimentando poco a poco expresiones, procesos que desde la cultura, el arte, las ciencias, tecnologías, si se quiere también lo social, incorporar de a poco lo que puede ser paradójicamente inentendible, que es una cultura asiática como la surcoreana con una cultura cubana. Movimiento de la ola coreana o ola Hallyu, desde mi punto de vista comenzó a expandirse, a extenderse desde el año 2010. Realmente fue Corea emitió esa política, una política cultural de expansión por todo el mundo, a través de su cultura musical, su cultura culinaria, su cultura de los cines, su cultura de la moda. Entonces fueron calando poco a poco en todos los países a nivel mundial. Latinoamérica no se quedó atrás. Creo que el boom en Latinoamérica sucedió en el año 2012, casi todas las investigaciones coinciden en eso, con el famoso Gangnam Style del cantante Psy. Ese fue el punto de partida para que Latinoamérica mirara a Corea con otros ojos, unos ojos de más interés, porque realmente este cantante logró calar en las personas y logró levantar un entusiasmo y una admiración por la cultura coreana. Yo estaba en el 7º grado, lo conocí por una amiga, empecé a ver los dramas. El primer drama que vi fue F4. Llevo como cerca de 8 años escuchando K-pop, conociendo la cultura, he estudiado el idioma. Yo he tenido que dejar por la escuela, pero bueno, me encanta muchísimo y creo que es una nueva opción para la juventud de hoy en día. Mi gente, ¿y si lo tiramos a los cubanos? ¡Coreanos los cubanos! Mi papá era uno de los mayores abanderados de mantener la identidad coreana a toda costa, cosa que por la historia estaba condenado a no ser. Pero bueno, es una experiencia y quizás yo no lo supe cuando era joven, pero ahora que ya paso de los 80, creo que fue una experiencia única
única para este caso, porque muchos inmigrantes sufren esta misma situación, o viven, no sufren, viven esta misma situación. Siempre en mi hogar hubo esa lucha por mantener nuestra identidad, hasta tal punto que mi papá decía que sus hijos no se casaban con cubanos. Eso era imposible, porque además no había suficiente. La comunidad no estaba tan como para poder garantizar eso. Y bueno, fue el caso mío, yo me casé con un cubano. Pero bueno, para decirle hasta qué punto él quería llevar eso. Sin embargo, había una dualidad en él. Quería mantener la identidad coreana, pero al mismo tiempo se dio cuenta que si no se iba de aquella zona rural a la ciudad, sus hijos iban a quedar analfabetos. Porque en aquella época las escuelas cubanas, los maestros no iban a las escuelas rurales, cobraban ahí medio sueldo y no iban. Se mudó para la ciudad y eso no se dio cuenta él que iba en contra de la identidad. Porque nosotros empezamos a ir a la escuela cubana, a tener amiguitos cubanos, ya no estábamos con los coreanitos y nos integramos hasta tal punto que yo no hablo coreano. Las culturas son universales. Por supuesto, la cultura surcoreana, sobre todo ese movimiento de K-pop, de los doramas, de todo lo que tiene que ver con el vestuario, alimentación, de alguna manera también transversalizan perfectamente con un imaginario que también puede ser visto por un hispanohablante, o sea, por un latino. Las formas de la disciplina asiática, de la disciplina surcoreana, también están transversalizando en una suerte de subcultura para nosotros, los cubanos, y para los jóvenes. ARCOR, proyecto sociocultural de nuestra Dirección de Cultura, alberga más de 60.000 jóvenes. En todo el territorio nacional irrumpió la cultura surcoreana en el 2015 de una manera brutal. Y hoy, como en el mundo, Cuba también se hace eco con sus jóvenes de lo que pudiese ser otro intercambio cultural. Esta semana de la cultura coreana por primera vez en La Habana, realmente costó mucho trabajo, no voy a mentir, pero es una idea que se viene trabajando desde el año 2017. Realizamos en Cuba la primera jornada científica del proyecto ARCOR y a partir de ahí convocamos a una jornada donde participaron muchos investigadores, principalmente de la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana, en la cual me incluyo. Y a partir de ahí se empezó a cocinar esta idea de por qué no podríamos celebrar una semana de cultura coreana en el país si ya teníamos un proyecto ya estandarizado, legalizado y más fuerte. Entonces a partir de ahí comenzamos Magali y yo a pensar cómo lo podíamos hacer. Años atrás, en el 17, no se podía porque no contábamos con los recursos principalmente financieros para lograr esta magnitud de actividades que estamos teniendo en el día de hoy. Entonces, desde el año 2017, Yuli y Magali trabajaron intensamente en obtener apoyo financiero, sobre todo desde Corea. ¿Cómo lo hicimos? Llevando el proyecto a Corea. Hoy por hoy el proyecto ARCOR es reconocido por las instituciones gubernamentales coreanas, sobre todo la Korea Foundation y el Ministerio de Relaciones Internacionales de Corea, el Ministerio de Cultura de Corea. Entonces hemos logrado llegar hasta allí y obtener de ellos el apoyo para entonces nuestras instituciones aquí, cubanas, a las cuales pertenecemos, nos dieran el sí para poder lograr esta Semana de Corea.
como era bailarina, Magalis habló conmigo para que la ayudara con el tradicional del proyecto. Y a partir de ahí fue que hicimos una unión y yo entré como tal al proyecto actual. La Semana de la Cultura para nosotros fue todo un renacimiento porque era la primera vez. Nosotros venimos de un COVID bastante complicado, que éramos muy unidos, y entonces el COVID, que fueron 2 años y pico, hizo que nos distanciáramos. Entonces esto de la semana fue complicado para organizarlo, fue complicado como proyecto, ¿no? Porque pensamos, la primera idea fue que no lo íbamos a lograr por todo lo que había pasado, ¿no? Pero sin embargo, gracias a todo el trabajo de toda una serie de personas, se logró. Realmente ha sido muy divertido porque se han hecho demasiadas actividades para muchos gustos de muchas edades, como mismo niños, adolescentes, personas mayores, y estoy muy alegre de que se hagan tantas actividades así para este ambiente que nos gusta mucho, que es sobre el K-pop y la cultura coreana. Una satisfacción para nosotros, los seguidores de esta cultura, que hayan pensado en que nosotros podemos celebrar esta semana bastante agotadora. Para los jóvenes que siguen esta cultura es muy bueno, porque así se les reconoce lo que ellos piensan, lo que ellos sienten, lo que ellos anhelan, porque somos un colectivo donde todos podemos hablar todo lo que nos gusta, lo que nos agrada, y en un marco de que nadie nos critique, que nadie nos subvalore. Y entonces muy buena, muy satisfecha. Como persona mayor que soy, me gusta, me encanta el proyecto, me encanta todo, porque me siento muy bien aquí. Muy bien, somos como una familia, nos ayudamos entre todos y podemos disfrutar de la cultura que nos gusta. Además de ser un evento que va a marcar un antes y un después en la historia de la comunidad coreana en Cuba, también se ha organizado y se ha llevado a cabo de una manera tan bonita, tan hermosa, tan estimulante, que creo que nos marca a todos. Estoy yo muy emocionada por eso, porque este es un logro con el que habíamos soñado y que me parecía que era un sueño muy lejano. Y resulta que ya se ha hecho realidad. Mayoría juventud cubano que son aficionados de K-pop, K-drama, son mucho movimiento fuerte, pero yo quisiera que este muchacho conociera más idioma, la historia, que sea más profundizarlo, no solamente ola de coreana, que conozcan más profundamente. Ellos aportan su voluntad y enorme de movimiento, pero quisiera que se llegue más profundo. Cuba, oh viva Cuba, oh viva Cuba, oh, 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 viva Corea, oh viva Corea, oh viva Corea. Creo que el año 2022, a pesar de que estamos viviendo los estragos de la COVID-19, hemos tenido muchas pérdidas, pero al contrario, nosotros hemos tenido muchas ganancias. El proyecto no dejó de trabajar durante la pandemia, trabajamos desde las redes sociales, alentamos a los miembros, hicimos actividades principalmente en las redes sociales, el movimiento lo lanzamos, casi todo fue digital, pero lo logramos subsistir y logramos sobrepasar la pandemia. Entonces creímos que era el momento de que el proyecto, de que nuestros miembros disfrutaran de algo más allá de las redes sociales, tuvieran contacto directo con muestras de la cultura coreana, por muy mínima que fueran. Entonces,
este fue el año, este fue el momento y quisimos coincidirlo con la jornada de la cultura cubana, porque a pesar de todos que amamos Corea, somos cubanos y también amamos Cuba. Guajira, Guantáname. ¡Viva Cuba! 음악 사랑하는 분들 왜지나 칭칭하네 우리 모두 함께 모여 왜지나 칭칭하네 좋은 시간 놀아보세 왜지나 칭칭하네 너다가세 왜지나 칭칭하네 우리 모두 함께 미니어처를 켜보세 바 음악 있고 지나 칭칭하네 이거 반눈 편지 배웠어 노래 불러 다같이 소리 질러줘 왜지나지 왜지나지 칭칭칭하네 왜지나지 칭칭칭하네 왜지나는 하루